Vamos a leer Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 12, que leímos antes, pero vamos a leer los versículos previos a esto. Versículos 13 al 21, donde hay un episodio y una parábola juntos. Se relata, en Lucas incluye allí un episodio y la parábola que Jesús cuenta como respuesta a ese episodio, y que no es el mensaje que habitualmente nosotros pensamos que dice, porque el mensaje es muy claro y tiene más que ver con lo que no hacemos que con lo que sí. Dice Lucas 13. Le dijo a Jesús uno de la multitud: Maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Mas Jesús le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o árbitro? Y les dijo: Miren, y cuídense de toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también les contó una parábola. La herencia, la heredad, la propiedad de un hombre rico, había producido mucho fruto. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar todo este fruto. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré aún más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién será? Así como este hombre rico, necio, es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y después viene, como nosotros tenemos títulos en nuestras Biblias, pero en realidad está en un solo relato, por lo menos así lo registró Lucas, lo que leyó David. Luego le dijo a sus discípulos: no se afanen por ciertos asuntos de la vida. Yo les dije recién que el mensaje tiene más que ver con lo que no que con lo que sí somos llamados a hacer, aunque las dos cosas están juntas. Pero vamos a ir leyendo cada versículo y tratando de desglosar brevemente lo que el Señor está tratando de hablarle a este hombre rico y a la multitud y a los discípulos, cada uno en su lugar. Antes de eso, hay una pregunta que quiero hacerles. Aquí hay algunos que les gusta ser inversores y andan comprando bitcoins. Todos saben que, bueno, por lo menos creo que la mayoría sabe que hay una regla, ¿no? Ustedes me van a ayudar, que hay una regla a la hora de invertir, que es preguntarse cuánto estás dispuesto a perder, no solamente cuánto querés ganar, sino qué estarías dispuesto a perder en la inversión, porque no todas las inversiones siempre salen bien y a veces hay que asumir un riesgo. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a perder? Esa pregunta es la que descansa en el fondo del texto, está implícita, y es la que a nosotros en realidad debería guiarnos en la vida, no solamente cuando vamos a invertir algo de dinero, sino en todo lo que hacemos. La pregunta es: ¿qué estoy dispuesto a perder? Porque ese es el punto que Jesús está queriendo que el hombre rico y sus discípulos piensen. ¿Qué estás dispuesto a perder? Y la pregunta que es prima de esa sería: ¿para ganar qué? ¿Qué vas a perder y qué vas a ganar? Y eso, puesto en la balanza, es lo que nos va a dar la lección y es lo que el Señor Jesús quiere que pensemos. ¿Qué vas
a perder. ¿Vale la pena que pierdas esto por lo que vas a ganar? Miren cómo comienza el versículo 13 de Lucas 12. Le dijo uno de la multitud, que es uno de esos tantos que seguía a Jesús, pero que no era un discípulo, no estaba comprometido con la vida que Jesús les estaba enseñando. Y la manera en que se dirige a Jesús es maestro. Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. La palabra que se tradujo partir es que comparta, que divida. Se usa en otros contextos en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Romanos, cuando habla que Dios ha dado dones y que ha dado a cada uno según la medida de la gracia y del don de Dios, se usa esa palabra. Significa eso, repartir algo y dar una medida a cada uno según lo que corresponda. ¿Y por qué se acerca a Jesús este hombre como maestro? Bueno, porque como ustedes saben, los judíos estaban en esta época bajo la dominación romana. Los romanos tenían un sistema muy prolijo y muy bien estructurado de tribunales y de impartir justicia. De hecho, hasta el día de hoy se sigue estudiando el derecho romano en las materias relacionadas o en las carreras relacionadas con la ley, porque sigue siendo un modelo de organización social. Entonces, los romanos tenían organizado en su territorio donde dominaban jueces puestos para esa tarea, para administrar justicia. Pero los judíos, que estaban en una relación extraña con el Imperio Romano, porque sí estaban sometidos, no les quedaba otra, no tenían el poder militar ni político para independizarse, pero al mismo tiempo en sus corazones siempre guardaban la esperanza de que en algún momento el Mesías los iba a sacar de ahí, y la sujeción o la sumisión de los judíos para con Roma era una relación de conveniencia mutua. Los judíos no hacían líos siempre y cuando los dejen tener su propia organización dentro de las leyes romanas, su propia religión, los dejen seguir adorando en el templo y otras cositas como esas. Así que había una negociación entre los hebreos y el Imperio Romano. Y justamente en ese contexto es que una buena parte de la administración social entre los judíos la desarrollaban los rabinos, los maestros, los escribas, los fariseos. ¿Por qué? Ellos eran los encargados de interpretar la Torá, la ley de Dios, y cómo aplicarla a los asuntos civiles y éticos. Entonces, cuando había una disputa, por ejemplo, en este caso, sobre propiedad, los judíos no querían ir a los tribunales romanos, sino que preferían ir a los maestros, a los rabinos judíos, para que ellos vean, según Números 17, según Deuteronomio 5, cómo debía dirimirse desde la Torá este asunto. Por eso, este hombre de la multitud, entendiendo todo esto, se acerca a Jesús y le dice: maestro, rabí, ¿podrías intervenir en este asunto? ¿Qué es lo que la ley de Dios dice acerca de esta propiedad que mi hermano tiene que compartir conmigo? La palabra herencia es una palabra que no significa lo que nosotros entendemos como herencia, sino que se aplica a cualquier tipo de bien, sobre todo o generalmente pensando en terrenos. Pero era algo que era de propiedad. Dios le llama a Israel su herencia, o el pueblo de su herencia es el pueblo de la propiedad. Cuando dice que herencia de Jehová son los hijos, es propiedad del Señor son nuestros hijos. Y a la tierra le llama la heredad que el Señor le había dado a Israel. Se supone, los comentaristas asumen, que había una tierra, un terreno de por medio, alguna clase de bien que estaba en disputa. Posiblemente la disputa era también acerca de la doble porción. El primogénito recibía una porción mayor que la de sus hermanos, así que uno de estos dos probablemente era el hermano mayor, y entonces este que viene a Jesús le está pidiendo que intervenga para que el otro hermano le dé lo que le corresponde, o el otro no le quería dar. Bueno, por ahí venía la mano. Se acerca a Jesús, le plantea ese problema, y la pregunta de Jesús es, la respuesta de Jesús, que viene en forma de pregunta, es súper interesante. Porque Jesús le dice: hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o como árbitro? Se supone que a eso vino, ¿no?
se supone que Él es el juez justo. Las profecías de los profetas, valga la redundancia, antiguos, las palabras dadas por los profetas, hablaban de un Mesías que venía a reinar con justicia, con vara de hierro. No porque con esa vara le iba a pegar a la gente, sino porque la vara de hierro era una medida que no se podía alterar, era rígida, no flexible, entonces iba a medir siempre igual para todos. Así que, en primera instancia, uno dice, eso es el lugar correcto a donde... ¿Cómo que me estás preguntando, Señor Jesús? ¿Cómo me estás preguntando quién te puso como juez? Dios el Padre te puso como juez. No se supone eso. Sin embargo, como ya nos habremos dado cuenta al leerlo, esta pregunta de Jesús para este hombre lo lleva a pensar en otra cosa. Las palabras que usa Jesús son las que se usaban en la época. Juez era crites, de donde viene nuestra palabra criterio, era juzgar, era decidir sobre algo. Y la palabra que se tradujo repartidor, partidor o árbitro es una palabra que solamente aparece aquí en todo el Nuevo Testamento, pero que se refiere a eso, a alguien que administraba asuntos legales e intervenía en este tipo de disputas. Pero la respuesta del Señor es clara. Yo no vine a administrar ese tipo de justicia. Y con la pregunta que le hace al hombre, le está devolviendo la pelota, si se vale la imagen. Le dice, ¿estás muy confundido con respecto a mí? Mi misión mesiánica. ¿Estás muy confundido con respecto a lo que es importante para mí? Lo primero que tendrías que preguntarte es, ¿qué haces peleando con tu hermano por un pedazo de tierra? La parábola que sigue apunta justamente a eso. Nada que puedas ganar en este mundo justifica que rompas relaciones con tu hermano. Miren, le dice el versículo 15, ya vamos a volver al versículo anterior, cuídense de toda clase de avaricia, porque la vida del hombre, tu vida, la palabra es zoe, ya vamos a volver a esa parte, no consiste en los bienes que posees. Estás pensando mal, es lo que le está diciendo el Señor Jesús al devolverle esta pregunta. Estás queriendo que yo intervenga como juez en un asunto terrenal que no tiene ninguna validez para mí. Porque ese terreno, aunque lo consigas, esta noche podrías partir de acá y no te hubiese servido de nada. Y la pregunta que te tendrías que hacer, o lo que deberías estar pensando en realidad es, ¿por qué estás, la pregunta que nos hicimos al principio, ¿por qué estás dispuesto a romper relaciones con tu hermano por un pedazo de tierra? ¿Vale la pena? Uno, no sé si ustedes conocerán, me imagino que sí, uno conoce casos de relaciones rotas por cosas así, ¿no? Por una herencia, por una sucesión, por un vehículo, por un terreno, por una cosita, una herramienta, por cosas. Y como bien me decían las chicas en la semana cuando hacíamos el devocional, esas situaciones en las que uno está, a veces uno llega tarde, ¿no?, en un sepelio. Me ha tocado ir a hacer sepelios donde me dicen, aquel es el hijo y aquel es el otro hijo, pero no se hablan entre ellos porque... O cumpleaños a los que no se invitan porque las relaciones quedaron rotas por 200 metros cuadrados de tierra. Justo antes de esto, Jesús le había dicho a sus discípulos, oyeron que fue dicho, Sermón del Monte, Mateo 6, oyeron que fue dicho, no matarás, pero yo te digo que si insultás a tu hermano, para Dios ya cuenta como homicidio. ¿Por qué? Porque lo que descansa en el corazón, le claves el cuchillo, lo insultes o te pelees con él, por la razón que sea, lo que descansa es el menosprecio de la persona y de la relación que el Señor te ha dado. Menospreciar es no tenerla en cuenta y creer que vale más un pedazo de tierra que una buena relación con mi hermano. Gracias al Señor, mis hermanos, uno está en Oberá, el otro en Córdoba, no tenemos disputas sobre tierras, pero podríamos tener otro tipo de disputas con mis hermanos, y el Señor, mis hermanos de sangre digo, ¿no?, también aplica para nosotros, por supuesto. El Señor me sigue repitiendo la pregunta, ¿realmente vale la pena? Entonces, con esta pregunta, con esta respuesta a pregunta de Jesús,
Él se aleja de esa situación. Yo no voy a intervenir, no vine a eso. Mi ministerio, no puedo comprometer mi tarea, mi rol, mi identidad mesiánica en asuntos de estos que son terrenales. Pero sos vos el que tiene que pensar. ¿Cómo estás pensando sobre la vida? La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Entonces Jesús le cuenta la parábola que nosotros ya leímos recién. Un hombre rico, la palabra rico en la Biblia se usa de muchas maneras, pero por lo general la palabra plusios se refiere a alguien que ya tiene todas sus necesidades satisfechas o la satisfacción de sus necesidades garantizada y más que eso. En ese sentido, pienso que la mayoría, si no todos nosotros, estamos en esa condición de tener nuestras necesidades para vivir satisfechas y más. Yo no necesito un teléfono para vivir, eso está clarísimo. Realmente, aunque me quieran convencer de lo contrario, no necesito aire acondicionado para vivir, tampoco 3 pares de calzado para vivir, necesito otras cosas. Lo demás es la gracia del Señor, estas cosas que leímos, la añadidura que viene del Señor, ¿no? Pero acá le habla a este hombre que le dice un hombre rico, un hombre que ya tenía posesiones, tenía un terreno, ese terreno produjo mucho más y se preguntó qué hacer con esos bienes. Claramente este hombre no había leído ciertos pasajes del Antiguo Testamento o no se lo hubiese preguntado. Ni hablar si tuviera ya el Nuevo Testamento completo. ¿Qué más vas a hacer con los bienes que son la sobreabundancia? Eso extra que produjo tu tierra, ¿para qué era? Para alimentar a los pobres, para sostener al huérfano, a la viuda, para ofrendar para los levitas. Había muchas cosas que hacer con esos bienes que habían superproducido, que Dios ya había estimado en su palabra que había que hacer con eso. Así que había cierto desconocimiento, voluntario o no, de qué hacer con esos bienes. Y se pregunta, wow, mi tierra ha producido mucho, ¿qué voy a hacer con esto? De esa parábola, de ese inicio de parábola, también se puede inferir que la discusión entre estos dos hombres, el que le vino a preguntar a Jesús y su hermano, no era una discusión por necesidades, ¿no? Se infiere que ninguno de los dos estaba pasando hambre. Así que, de nuevo el Señor pone en contexto, a ver, ¿por qué te estás preocupando? ¿Cuáles son las cosas que te están robando la paz en tu corazón? ¿Cuáles son las cosas por las cuales te acostás a dormir y no podés dormir? Y tenés que tomar alguna medicación incluso. ¿Cuál es la razón por la cual estás peleando con las personas que se supone deberían ser personas importantes en tu vida? Porque parece que no vale la pena. Y aún si fuera así, que hay necesidad, que este hombre no tiene para comer, porque su hermano no le quiere dar la herencia, que parece que no es el caso, pero aún si así fuera, la oración de este hombre pudo haber sido diferente, ¿no? Acercarse a Jesús, por supuesto, acercarse a Jesús siempre es la mejor idea, pero con otra actitud. Señor, mi hermano no quiere compartir la herencia conmigo y yo creo que me corresponde, pero descanso en tu voluntad. Ayúdame a que mi corazón no se llene de enojo ni de rencor contra mi hermano. Porque la verdad, si le gano la disputa, pero en mi corazón queda raíz de amargura, delante de los ojos de Dios no he ganado nada, más bien he perdido mucho. Esa podría haber sido una buena oración, ¿no les parece? ¿Se les ocurre otra parecida? Señor, mi hermano no me quiere dar lo que me corresponde, pero ayúdame a perdonar de la misma manera en que he sido perdonado en Cristo. Bueno, eso ya post-evangelio, ¿no? Nosotros podríamos hacer esa oración. O, Señor, mi hermano no quiere compartir conmigo y necesito para comer. Mis hijas no tienen para comer, pero confío que la fuente de mi provisión no es mi hermano, ni la herencia que me pueda dar. Mi fuente de provisión está en ti. Así que no voy a afanarme, ni a preocuparme, ni a entrar en pleitos, porque prefiero poner mi confianza en el Señor. Ustedes han sido mejores oraciones, bastante más maduras, bastante más espirituales, que un berrinche delante del Señor. A veces pasa con nuestros hijos cuando son chiquitos.
Mientras son chiquitos uno les enseña, ya después a los 15, 19 años, ya uno no tolera ciertas discusiones. Papá, decile que me preste los lápices. A los 4 años los sentamos y le decimos, chicas, usen el mismo lápiz, comparten. Por eso les compramos siempre los mismos juguetes para las 4 para que aprendan a compartir. Ya a los, no sé qué edad podría haber tenido este hombre. Un adulto, tengamos 30, 35, 40, 50, hacerle un berrinche al Señor. Señor, mi hermano no me quiere compartir la herencia. ¿Eso te preocupa? ¿Y la relación con tu hermano no te preocupa? Y encima me estás pidiendo que intervenga en eso. Estás confundido. Estás confundido respecto a Jesús, es lo que le está diciendo. Estás confundido respecto a la vida. Estás confundido respecto a lo que realmente son riquezas. Estás confundido sobre qué es bendición. Hay muchas cosas que este personaje no tenía en claro. A pesar de que le dice maestro a Jesús. A pesar de que sale de entre la multitud que estaba con él, pero evidentemente no había un compromiso con el Señor o cierto conocimiento del Señor. Entonces sigue la parábola. Cuando Jesús le dice, está contando una parábola, este hombre rico tenía un campo, produjo mucho y se preguntó qué voy a hacer porque ya no tengo dónde guardar mis frutos. Lo ideal, lo correcto era que comparta con otros, pero él dice, esto haré. Voy a derribar mis graneros, voy a edificar graneros mayores, voy a reinvertir el capital, voy a aumentar mis medios de ganancia, allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y luego le diré a mi alma. ¿Qué le dice a su alma? Qué metida de pata, ¿eh? Alma, muchos bienes tienes guardados. Tranquila. Repósate. Come, bebe, regocíjate. ¿En qué? ¿En el Señor? ¿En el poder de su fuerza? No, en que tenés los graneros llenos. En que tu inversión está asegurada. ¡Qué metida de pata! No sabemos si las parábolas tienen una característica, y es que son historias que pueden haber sido ciertas o no. Entonces realmente no sabemos si esto Jesús lo estaba contando solo como un relato o si efectivamente Jesús conocía a alguien que hizo eso. Pero independientemente de eso, yo sí conozco personas que han hecho eso. No. Y hay un ejercicio muy simple, Guille ya lo conoce porque él me escuchó hacerlo muchas veces, pero es un ejercicio que nos sirve para ver cuánto nos parecemos a este hombre rico. No me contesten, solamente piénsenlo. Solo piénsenlo. Al principio del mes, cuando nos depositaron el sueldo en el cajero, ¿cómo nos sentimos? ¿Preocupados y ansiosos? Conforme van pasando los días y se acercan ciertas fechas y no entra el nuevo depósito, ¿seguimos igual de tranquilos? Entonces, nuestra confianza está en los graneros y no en el Señor. Porque si se me altera el humor, si se rompen mis relaciones, si mis hijas me ven de mal humor, si discuto con mi esposa, si ando, no puedo dormir, no hago mi devocional porque me siento a leer la Biblia y estoy pensando en que la bendición del Señor, lo habíamos leído ya la vez pasada, es la que enriquece y no añade consigo tristeza. Si me roba la paz, si me carga de preocupación, no es bendición del Señor, es una trampa. Le diré a mi alma es una expresión, un hebraísmo común, se usaba mucho, y es esta expresión de voy a reflexionar, voy a meditar, voy a hablarme a mí mismo, no porque estaba loco, sino porque es una manera de expresar que tiene una meditación profunda. Y aparece muchas veces, ustedes se deben acordar, por ejemplo, el Salmo 42:11 dice, alma mía, espera en el Señor. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? Aún he de alabarle. El Salmo 103, creo que lo leyó José el domingo pasado, no me acuerdo ahora.
bendice alma mía al Señor. Se está hablando también a sí mismo, le está dando a su alma. Alma mía, no mires las cosas acá, esto te va a robar. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles? Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él sacia tu vida. No el terreno, ni el depósito, ni la inversión. Tu tranquilidad, tu paz está asegurada solamente en el Señor. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 5 de su primera epístola, a los ricos de este mundo, mándales que sean ricos en buenas obras, que no pongan su esperanza en las riquezas de este mundo, las cuales son inciertas. De nuevo, la parábola apunta a lo mismo. Estás pensando mal, estás sintiendo mal, tu corazón está desordenado, no está poniendo las cosas en su lugar. Entonces, sigue contando esta parábola Jesús y le dice necio. ¿Qué significa necio? ¿Ustedes saben lo que significa necio? Más o menos, no importa lo que usted... Sí, tonto, viene por ese lado de... Sí, insensato, que no está pensando bien, ¿no? Qué amable Jesús con este muchacho. Sí, muy amoroso el Señor para decir las cosas. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo eso por lo cual te estuviste sacrificando, no te lo vas a llevar, ni te va a servir como justificativo delante del Señor tampoco. Imagínense a este hombre rico, o al que vino en principio a pedirle ayuda a Jesús, que llegue delante del Señor esa noche, podría ser hoy, podría ser cuando salgamos de acá, que llegue delante del Señor y que el Señor le diga lo que le preguntó a Caín. ¿Se acuerdan qué le preguntó a Caín? ¿Dónde está tu hermano? Que me pregunte a mí, ¿cómo dejaste las relaciones con tu hermano, con Esteban? Ustedes lo conocieron a Esteban en Novera. ¿Cómo quedaron tus relaciones con Esteban? Y que yo diga, ¿sabes? No sé. O como Caín, no sé, que acaso soy yo guarda de mi hermano. Claro. No, que diga, no, ¿sabes lo que pasa? Es que pasaron cosas, dicen los chicos hoy en día, ¿no? Pero mirá todo lo que logré. Pero, Señor, mirá todo lo que conseguí. Y el Señor le diría al hombre rico, me diría a mí, ¿y? ¿Sabías que romper las relaciones con tu hermano es pecado? Gracias al Señor, mi papá tenía como, le contaba a Gustavo recién, mi papá tenía como un sistema de tácito, estaba implícito esto, como un orden de macanas, digamos, ¿no? Que según el castigo nosotros entendíamos qué tan grave había sido la macana que nos habíamos mandado. Yo igual me portaba súper bien, pero a veces hacíamos alguna travesura, y bueno, una travesura, no sé, usarle una herramienta, pintar la pared, una cosa de ese tipo cuando éramos chicos. Ameritaba cierta disciplina, que generalmente era un extensísimo sermón. ¿No, Guille? ¿No, Anita? Un extenso sermón con interminables versículos bíblicos, pero después había otras macanas que a medida que iban subiendo por ejemplo, contestarle mal a mi mamá, otras cosas que iban más graves, ya meritaban otro tipo de castigo, desde la penitencia, una paliza. Ni a mí me avergüenza decirlo y seguramente a mi padre tampoco le avergüenza contarlo. Yo me he merecido palizas. ¿Vos también? Me las he merecido. De esas cosas que ameritaban un castigo fuerte, era que yo me peleara con mi hermano, que nos peleáramos entre nosotros. No ocurría muy seguido, gracias al Señor, pero las veces que ocurrió, las veces que peleamos, que mi papá nos escuchó gritándonos o lo que fuera, sabíamos que ese día venía uno de los castigos más graves, porque mi papá, gracias al Señor, insisto, se encargó de enseñarnos que pelearnos como hermanos es una de las cosas más feas que podemos hacer.
Y nos recordaba siempre, es una de las peores cosas delante del Señor. Recordá cuál fue la primera consecuencia o el primer impacto en la familia que se lee en Génesis. Luego del pecado es que un hermano mata al otro hermano. Dibujar en las paredes es una travesura, pelear con tu hermano es una ofensa contra Dios. Nosotros tratamos de enseñarle ahora lo mismo a las chicas, entonces hoy cuando estaban discutiendo les mandar a arreglar las cuentas con el Señor primero y con tu hermana después, porque aunque digan otra cosa, no es normal, no está bien delante del Señor, no trae bendición. Por ahí nos acostumbramos siendo chicos a pelearnos y después a los 40 o 45 años andamos reclamando terreno, ¿no? Entonces terminamos peleándonos con nuestros hermanos por cosas que pensamos que valían la pena, que eran honestas o que eran justas. El Señor le dice, todo eso que acumulaste y que te costó una relación pacífica, una relación amorosa con tu hermano, puede aplicar a padre, hijo, esposa o sobrino, ¿no? Aplica para todos. No valió la pena porque partiendo de esta tierra, eso que considerás riqueza, fuera de este mundo, no sirve para nada. ¿Vieron todo lo que se llevó Maradona cuando murió? Nada. Eso que te vuelve loco, que te desespera tanto, no sirve nada cuando salgas de acá. ¿Qué podría ser esta noche? Y el versículo 21 dice, así de necio, así de tonto, es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Le dice, mirá que tu vida se puede ir muy rápido. Mirá que esa figura de esta noche viene, ¿quién viene a pedir el alma? ¿San la muerte? No, el Señor. Dios es el único que puede reclamar la vida de las personas. Pero no dice que Él le va a enojar. Dios no dice que Él le va a esperar entre las nubes. Cuando dice Que van a venir a buscar tu alma. que, claro, Dios es el único que puede pedir la vida de las personas. Nadie más puede quitar la vida de una persona. Solo Dios tiene derecho sobre la vida de la gente. Cuando dice, esta noche vienen a pedir tu alma, es Dios quien pide el alma. Es Dios. Yo entendía mal. Sí, generalmente entendemos eso. Era que Satanás venía a ayudarle. No. Que no dice Jesús que le esperaban entre las nubes, digamos. Claro, no. El que pide el alma, la disculpo, ¿cómo que no? Igual que el pasaje cuando dice, que es parecido, es primo de este, el pasaje cuando Jesús dice, y viene muy a colación, no tengan miedo del que puede dañar el cuerpo, sino tengan miedo, justo hablamos el miércoles, tengan miedo a quien después de haber pasado por acá, tiene poder para echar el alma al fuego del infierno. ¿Quién es el que tiene ese poder? También generalmente se piensa en el diablo, no, es Dios. Dios es quien juzga, Dios es quien decide el destino del alma. Entonces ahí el Señor Jesús dice, le tenés miedo a tantas cosas y al que le deberías tener miedo, no se lo tenés. Viene muy a colación. Muchas gracias. La disculpo porque tengo que tener cuentas claras con mi hermana, porque si no, si el Señor me llama ahora, ¿de qué sirvió todo el mensaje? O la camisita. No, está bien, Mirta. Usted pregunte nomás. Puede ser esta noche, puede ser mañana. La vida es frágil, el hombre es como la flor del campo, que hoy está y mañana se seca. Esto se puede terminar muy rápido. Entonces, de nuevo, vuelve al inicio. ¿Cómo estás pensando tu vida? ¿Sobre qué la estás sosteniendo? Y ahí usa una imagen al final. Es un tonto el que hace tesoros para sí y no los hace para con Dios. Lo cual deja una imagen muy curiosa, y es que hay una riqueza que yo considero riqueza y hay una riqueza que Dios considera riqueza, ¿no? Hay un tesoro que yo considero tesoro y por el que estoy sacrificando mi familia o mi ministerio o mi salud espiritual, y hay un tesoro que Dios considera tesoro. Lo dice acá, el que no es rico, no dice las riquezas que vienen de Dios,
sino el que es rico, mejor dicho, el que no es rico para con Dios. Son dos criterios con los que todos nosotros vivimos. Más o menos, pero todos tenemos estos dos criterios. Lo que yo creo que son riquezas y lo que Dios dice que son riquezas. Lo que yo creo que es importante y lo que Dios dice que es importante. Lo que yo creo que es valioso y lo que Dios dice que es valioso. Lo que yo pienso que me define y lo que Dios dice que me define. Y en esos dos criterios me manejo siempre. Así que cuando yo me conduzco en la vida por lo que yo creo que es valioso, importante, lo que me define, lo que es riqueza, suelo cometer errores como los de este muchacho, de romper relaciones, pelearme con los demás, acumular graneros pensando que eso es. Pero si puedo, y es el mensaje de este relato, por eso le pedí que también leyéramos lo que sigue, porque el resto de las palabras de Jesús, el afán y la ansiedad, los tesoros en el cielo, siguen reforzando exactamente eso. Vas a tener que revisar tu cosmovisión y revisar qué es lo que realmente crees que es importante. Hay en la carta, en el libro de Apocalipsis, hay dos iglesias que son puestas como contraste. En Apocalipsis 2:9, el Señor le dice a Esmirna: tú crees que eres pobre, pero en realidad eres rica. Porque era una iglesia que no tenía muchos recursos financieros, económicos, y el Señor le dice: la verdad, yo no necesito esos recursos para hacer mi obra. Pero sos rica porque tenés un amor genuino por mí, porque estoy en el centro de tu vida, porque tu búsqueda principal soy yo. Esa es la verdadera riqueza. Yo puedo pensar en mi vida como la de Esmirna. ¿Qué me dirá el Señor? ¿Qué tal si me dijera: vos pensás que sos pobre, Lucas, porque hay cosas que te faltan, pero en realidad sos rico? Porque lo que tenés no lo podrías comprar con nada. Lo que tenés es, por ejemplo, aunque gatean y caminan y andan por ahí, la bendición de poder estar con mi familia en la reunión de la iglesia. Hoy, ayer y el miércoles de nuevo. Esa es una riqueza que no cambiaría esto por nada. O a la mañana cuando nos podemos sentar a leer la Biblia antes de salir a casa, o a veces cuando tenemos alguna discusión con Gaby y podemos terminar orando. Son cosas que no las cambiaría por otra cosa. Pero del otro lado, en la vereda de enfrente, está la iglesia de Laodicea, Apocalipsis 3:17, a la cual el Señor le dice: tú crees que eres rica, pero en realidad eres pobre, miserable y desnuda. Le pasaba lo opuesto. Era una iglesia de Laodicea, una ciudad, que tenía muchos recursos de estos, pero le faltaba lo que solo el Señor puede dar. De nuevo, ¿qué tal si yo me identifico con la iglesia de Laodicea? Qué triste sería para mí que el Señor me diga: vos pensás que la cosa te está yendo bien porque tenés un auto y algún ahorro, pero te falta paz con tu esposa, comunión con tus hijas. No te hablás con Esteban hace 1 año, 2, 5 años, es tu hermano, y no a tus padres. ¿Y pensás que la riqueza viene por lo que tenés ahorrado o por lo que tenés en Mercado Pago? Usted usa Mercado Pago ya, ¿no? Estoy atrasado ya. Entonces, la gran pregunta para el que se acercó de entre la multitud, para el rico de la parábola, para mí también la gran pregunta es: Señor, ¿qué son riquezas desde tu perspectiva? Porque Eclesiastés dice que andar corriendo preocupado detrás de otras cosas es correr detrás del viento. Perseguís cosas que nunca vas a encontrar, te van a solucionar un par de problemas momentáneamente. Todos estamos de acuerdo en que salir a comer unas pizzas y tomarse algo rico por ahí nos alegra el momento, nos alivia,
pero la verdad también sabemos que no resuelve las situaciones reales. Por eso Proverbios dice, mejor es bocado seco en paz que manjar en discordia. ¿Qué tal si yo estoy corriendo detrás del viento y valorando cosas como si fueran riquezas, que el Señor me dice, no lo son, no lo son, no te llenan, no te sacian? ¿Te das cuenta que no estás bien, que andás como Caín, cabizbajo y apesadumbrado? ¿Te das cuenta que estás todo el tiempo de mal humor? Esa razón por la que no, estás medio loco, alterado, que vienen las chicas de la escuela y te encuentran que estás nervioso y mamá dice, no le hablen a papá porque está medio loco. No tiene sentido. Eso no es riqueza, eso no es la bendición. Nosotros cantamos vida abundante quiero tener. ¿Cómo cantamos? Vivir con Cristo en comunión, con los hermanos en amor, que el gozo reine en mi hogar. Por ahí viene la mano. Volvemos entonces, lo dejé para el final a propósito. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Versículo 15 para los que están buscando. La vida, palabra griega zoe, que es la palabra más espiritual, ¿no?, para hablar de vida. Hay varias palabras que los griegos usaban, pero zoe, por lo general, casi siempre, se usa para hablar de la vida esta, la que es espiritual, interna, la que no es el tiempo que transitamos sobre el mundo, es esto, la vida, y es la palabra que se usa acá. Jesús a propósito la incluye para decir la plenitud de vida, la vida del hombre no está en los bienes. ¿De qué sirve todo eso y no hablarte con tu hermano? Vuelvo al caso principal, ¿no?, al de la historia. Realmente si pudiéramos pensar de esa manera, bueno, gracias al Señor, creo, espero que sí, no, tengo la confianza de que todos los que estamos acá esto lo tenemos muy, muy entendido, por lo menos hasta donde yo los conozco, pero si pudiéramos conversar con nuestros vecinos, amigos, familiares y con otros creyentes, si realmente no estás pensando bien. La vida del hombre, ¿de qué sirve estar trabajando 15, 18 horas y perdés tu esposa, perdés tus hijos, no tenés paz en casa, tus hijos no te respetan porque nunca estás, no tenés comunicación con tus padres porque nunca los llamás por teléfono? Eso no es vida. Y definitivamente no es la vida que el Señor quiere darnos cuando dijo yo he venido para que tengan vida en abundancia. Definitivamente no es esa. Por eso les dije que el mensaje no es el que habitualmente se piensa, pasa más por el lado de lo que no hacemos que de lo que sí hacemos. Entonces nos quedan unas preguntas para terminar. La primera pregunta es, obviamente, ¿cómo he estado viviendo hasta ahora? Y después pregunta sobre lo que no tengo o lo que no quisiera hacer. Dijo Jesús, Sermón del Monte, busquen primero, lo cantamos, el reino de Dios, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, para mí la pregunta es, honestamente, no lo que yo quisiera decir, sino cuando reflexiono sobre mí mismo, ¿realmente estoy buscando el reino de Dios y su justicia como prioridad? Como prioridad, ¿no? En mi vida, lo primero, lo más importante será el reino de Dios y la justicia que viene del Señor. En mi vida personal, donde nadie me ve, con mi familia, busquen primero el reino de Dios y su justicia. La siguiente pregunta, con la que empezamos, se las digo para que la piensen, no me la contesten. ¿Qué estoy dispuesto a perder o qué he estado perdiendo y valió la pena? Es la pregunta con la que empezábamos hoy. ¿Cómo has estado viviendo todo este tiempo? ¿Dispuesto a perder qué? Y por ahí lo has perdido. ¿Valió la pena?
Y Proverbios 16, 7, la última pregunta. Cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Proverbio que el Señor me habló en el 2006, cuando me llamó la atención sobre algo, sobre lo que yo ya había decidido que así estaba bien, y el Señor me dijo, Lucas querido, cuando Dios aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Y ahí la pregunta, ¿qué tendría que hacer, qué tendría que ocurrir en mi vida para que yo pueda encontrar reconciliación con aquellos con quienes estoy peleado? Qué pena si hubiese el caso en el que mi hermano sea mi enemigo, mi adversario, ¿no? Sería tristísimo. Pero bueno, por ahí pasa, por ahí ocurre a veces que justo una de las personas con las que más diferencias tengo es exactamente mi hermano. De sangre, digo, ¿no? Mi papá o... ¿Qué tendría que ocurrir en mi vida para que el Señor me reconcilie con mis enemigos? Y bueno, entonces pensemos, ¿qué estamos dispuestos a perder? ¿Qué estamos dispuestos a perder? ¿Y qué ganamos a cambio de eso? Y realmente si vale la pena. Os invito a que podamos orar 2 minutos. Señor Jesús, tu palabra es clara para mí esta noche y esta semana. Te doy gracias y también te pido perdón porque tu palabra me recuerda, me muestra, me examina y me refleja que hay cosas que yo no he estado pensando bien. Y muchas veces he sacrificado relaciones por asuntos que no son importantes delante de tus ojos. Y también sé que podrías esta noche llamarme. De hecho, antes de dormir me vas a llamar en mi conciencia y me vas a preguntar cómo está mi relación con mis padres, con mi hermano, con mi esposa, con mis hijas, con otros creyentes, y tendré que ser honesto delante de ti. Te pido perdón por lastimar a otros, por romper amistades, para obtener ganancias que realmente hoy no me sacian. Gracias por ordenar mis prioridades en mi corazón, gracias por llamarme a reflexionar y gracias porque además de todo esto, tu promesa es que vas a estar conmigo acompañándome en un camino de restauración, de poder reconciliarme con otros, de acomodar las prioridades de acuerdo con tu reino. Gracias. Gracias, Señor. Y te pido también que si aquí en tu iglesia o entre nuestros conocidos hay hermanos que han roto relaciones por cosas que en algún momento creyeron importantes, pero realmente hoy tu palabra nos muestra que no lo son, te pido que traigas convicción a sus corazones, que al llegar a casa puedan tomar el teléfono, llamar y ser prontos para reconciliarse, para arreglar las cuentas. Y te pido, Señor, que en tu misericordia y tu poder restaures las relaciones rotas. Que los padres vuelvan a los hijos y los hijos a los padres, y que aquello que se fracturó por la razón que fuera, en tu misericordia encuentre sanidad y consuelo. En el nombre de Jesús. Amén.